se incorporaba a la sala, ¿no? Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Carlos Andrés Serna, él es especialista en Derecho Penal. Lo quise invitar porque vamos hoy a mirar lo de el estudio del caso, que es nuestra evidencia de esta semana 4. Entonces quiero que él nos ayude con el estudio de caso. Vamos entonces a mirar la agenda. Tenemos una agenda, el saludo, la descripción de las actividades de la semana 4, evidencias de la semana 4, sesión de dudas e inquietudes y unas conclusiones. Les recuerdo entonces que para el día, dejo de compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No. ¿Qué pasa? Ahora sí.
Buenas, doctor Carlos Andrés. Hola, ¿me escuchan? Carlos Andrés, buenas, ¿me escuchas? Carlos Andrés. Vamos a mirar qué le pasó al doctor. Ahora sí. Doctora Sandra, buenos días. Doctora Sandra, ¿me escucha? Hola, doctor, ¿me escucha? Perfecto, mire, ¿usted me escucha a mí ya? Sí, sí, lo escucho. Ya. Ok, perfecto. Bueno, doctor, como les iba diciendo a los participantes, que vamos a hacer el estudio del análisis del caso del Código de Ética al Turismo. Resulta que no sé si alcanzó a escuchar el caso que vamos hoy a analizar. No, pues, lo tengo con anterioridad, pero me tenían sin audio, no escuchaba absolutamente nada de lo que dijiste ahora. Bueno, entonces vamos a leer el caso y dice así. En alguna ocasión, un turista, en virtud de condición de visitante y argumentando que en su país de origen es legal el porte y el consumo de la dosis personal de drogas alucinógenas, le solicita a usted, quien es el guía de turismo encargado de guiarle, su ayuda para adquirir dicha dosis, ya que es una de las funciones como guía esta asistir al turista. Entonces, una de las preguntas es identificar qué implicaciones legales tiene este porte, ¿sí? Perfecto, sí. Dentro del Código Penal existe entonces un artículo, ¿cierto, doctor? Que es el 376, si no estoy mal. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Sí, es. Entonces, lo que nosotros queremos, doctor, es que nos dé como cómo sería ahí el procedimiento, si existe este tráfico o porte de estos alucinógenos. Bueno, mira, ahí tenemos que iniciar por dos aspectos. Primero, el delito que posiblemente pueda cometer el guía turístico al ayudar a adquirir ese alucinógeno o esa droga al turista. Este es un aspecto. El segundo aspecto es el delito en el cual puede incurrir ya el turista como consumidor. ¿Por qué hay que especificarlo? Porque hay un artículo del Código Penal que está dentro del capítulo segundo que habla del tráfico de estupefacientes y otras infracciones, que es el artículo 378. El Ujú. artículo 378 lo que dice es lo siguiente: estímulo al uso ilícito. 306. Ese artículo hay que tener en cuenta que es para el guía turístico. Dice, el que en cualquier forma estimule Con el artículo o propague el uso. 304. Perdón, ¿activaron los micrófonos? Ya, doctor. Dice el artículo 378 que el que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de 3 a 8 años y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese artículo encajaría en cuanto a la persona del guía turístico, porque aunque en Colombia está autorizado el uso, porte y consumo de drogas en dosis personal, aún está condenado penalmente y tipificado el tráfico de estas sustancias y la estimulación a su uso.
Ujú. Lo que de pronto. Por favor, quien tenga el micrófono abierto, por favor, lo apagan. Paula, Paula Forero y Paula López. Ya, doctor. Ok. Eso en cuanto a lo que nos referimos al guía turístico, que puede estar Sí, incurriendo en caso de acceder a la pretensión y el favor solicitado por el turista en un delito. Como les sí, digo, tipificado de 3 a 8 años de prisión. ¿Qué sucede? Al ser un delito de menos de 4 años como condena mínima, inicia en 3 años, pues es un delito excarcelable, pero sin embargo al guía turístico le quedaría en su registro de antecedentes una anotación por una condena penal, a pesar de que pueda cumplir la condena en libertad. Lo otro sería ya en cuanto al turista. ¿Por qué? La Corte Constitucional del año... Gustavo Ballestas, por favor, cierra tu micrófono. Oye, ¿a quién le dieron bala por allá? no, Pagaban como unos disparos y todo. ya. Bueno, la Corte, ya en cuanto a la dosis personal y algo que también se conoce como la dosis de aprovisionamiento, tenemos que tener en cuenta que desde el año 1994, la Corte Constitucional en sentencia C-221 Sí, de 1994, magistrado ponente el doctor Carlos Gaviria Díaz, ya fallecido, sentencia desde el 5 de mayo de 1994, declaró inexequibles, quiere decir que eliminó ciertos apartes de la ley 30 de 1986, la cual era la ley que funcionaba anteriormente, o está activa, con esas excepciones, que es la que maneja el tema del tráfico de estupefacientes, drogas y alcohol y, y todas estas drogas controladas. A partir de esta ley, de esta sentencia, se tipificó el uso para uso personal de drogas y se dio un límite en cantidades. Ese límite en cantidades no puede exceder para el consumo y dosis personal de 20 gramos de marihuana, 5 gramos de hachís, 1 gramo de cocaína o pasta base de coca y 2 gramos de metacualona. ¿Qué es la metacualona? La metacualona es una droga sintética ya de uso médico, que es un inhibidor del sistema nervioso, un calmante, pero también es conocida como droga de la violación. Esa es la metacualona, para que lo tengan en cuenta, que solo su porte también sería de 2 gramos. En cuanto a este porte de la dosis personal, volvemos al Código Penal. Se habla en el artículo 376 de tráfico, fabricación y aporte de estupefacientes. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque es que el Código Penal, aunque no condena el porte de uso personal, sí da un límite a ciertas cantidades que hay que tener en cuenta para el punto que vamos a explicar más adelante, que es la dosis de aprovisionamiento. El Código Penal tipifica condenas en su artículo 376 que van de 12 a 36 años de prisión para quien sin permiso de autoridad competente transite, saque del país, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre. Aquí en este suministro también entraría en una conducta punible el guía turístico al acceder a la pretensión del turista en cuanto al consumo de drogas, que como les digo, a pesar de que la dosis personal está permitida por la ley, está prohibido el tráfico, la suministración, la financiación de estas drogas, adquirirlas para dárselas a un tercero. Todo esto está condenado. Va en condenas de 12 a 36 años de prisión. Si la cantidad no excede los 1000 gramos de marihuana, 200 de hachís o 100 gramos de cocaína o sustancia a base de cocaína, esa condena pasaría de ser de 6 años a 10 años. Si esta cantidad de droga no excede
de 10 kilos de marihuana, 3 kilos de hachís y 2 kilos de cocaína, tendría una condena de 14, perdón, tendría una condena de 9 a 14 años. ¿Qué sucede? A pesar de que la Corte Constitucional, como les hablaba ya en sentencia 221 del 94, autoriza esa dosis mínima de droga para porte, consumo, obviamente no consumo en sitios públicos, es un uso personal para consumir en privado. A pesar de que la Corte autoriza esto, pone unos límites. Límites de 20 gramos de marihuana, 5 de hachís, 1 gramo de cocaína y 2 gramos de metacualona. ¿Qué sucede? Que la misma Corte también nos ha hablado de que hay personas a raíz de la enfermedad, porque en esa sentencia el consumo de drogas es calificado como un tipo de enfermedad que, aunque en estos momentos el sistema de salud colombiano no lo acoge como tal, sí ya fue catalogado como un tipo de enfermedad la drogadicción. La Corte también autorizó de manera subjetiva, porque no pone un tope, que la persona también puede portar una cantidad un poco superior para su consumo, supongamos, semanal o mensual, que sería una dosis de aprovisionamiento. Subjetivamente, la Corte en ciertas sentencias nos ha expuesto ya que esa dosis de aprovisionamiento no puede exceder de 50 gramos de marihuana ni de 10 gramos de cocaína. Sucede lo siguiente, ante el panorama represivo que traía el Código Penal anterior a la Ley 599, y entre lo represivo que venía siendo la Ley 30 del 86, ya se diagnostica con la sentencia 221 que la persona consumidor es un adicto, pero es un adicto que se puede recuperar. Sucede lo siguiente, en Colombia, con la Ley de Seguridad Ciudadana del 2011, se quiso poner un freno a esta sentencia de la Corte Constitucional, eliminando esa excepción de no castigar el delito de porte de estupefacientes en dosis pequeñas. En esa Ley de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de la Nación quiso objetar el fallo que ya había dado la Corte Constitucional en 1994. Pero la misma Corte Constitucional, en la sentencia C491 de 2012, vuelve y retoma el tema de la dosis personal y aclara nuevamente que la dosis personal se mantiene despenalizada y que el consumo de estas drogas sigue entendiéndose como una actividad que es amparada dentro del libre desarrollo de la personalidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en ese libre desarrollo de la personalidad es donde nacen las bases para estas dos sentencias, la 211 y la 491 del 2012. A pesar de que estas vigencias, ahora yéndonos al ámbito policivo, porque ya tenemos el ámbito objetivo que son las leyes y nos especifican exactamente qué cantidad de droga puede portar usted para su consumo personal. Obviamente, como les explicaba, no consumo en vías públicas ni en públicos, solo en su ámbito privado, en su hogar, en su finca, ámbitos muy privados. Vamos ahora al factor subjetivo, que es el que maneja la Policía Nacional. ¿Qué sucede con la Policía Nacional? Se han realizado ya varias investigaciones. Hubo una investigación de la Universidad de los Andes, que se publicó en el año 2011. Esa investigación la realizó una doctora Julieta Lemaitre y un señor Mauricio Albarracín. En el 2011, ellos realizan una investigación entrevistando a más de 40 miembros de la Policía Nacional y yendo a visitar centros de detención, confirmando que el porte y el uso de las sustancias alucinógenas en dosis personal seguían siendo penalizados no por la ley, sino por la Policía Nacional. Se descubrió en esa investigación que el ámbito y entorno social donde actuaban los policías más reprimiendo esa ley que autoriza el consumo de dosis personal
es en los estratos más bajos de la sociedad, estratos 1 y 2. En esos estratos se descubrió que se encuentra la mayor represión al uso de dosis personal aun cuando está autorizado por la Corte Constitucional. También se realizó un estudio de la Asociación de Justicia, realizado por la doctora Carolina Bernal, que habla de lo mismo. Los usuarios que consumen droga como dosis personal son los que están en peores condiciones económicas y socioeconómicas, a pesar de que en las condiciones altas también se ve el consumo de droga, pero un mayor porcentaje está en barrios de mayor vulnerabilidad y son quienes son más atacados por la policía, a pesar de existir una excepción legal que autoriza el consumo de la dosis personal. ¿Qué hace la policía en estos casos? Vamos al campo práctico. La policía tiene un objetivo que es hacer cumplir la norma, evitando el tráfico de estupefacientes que aún está condenado, pero tiene que respetar el uso de dosis personal. ¿Qué sucede? La policía se tiene que basar allí en un factor subjetivo. El factor objetivo es la ley. Pero los policías deben analizar varias situaciones. Por ejemplo, es diferente que usted capture, que usted detenga a una persona que va en vía pública, normal, sin llamar la atención de nadie. En una requisa se le encuentra una cantidad de droga. Supongamos al momento, se le encuentran 7 gramos de marihuana. La policía no tiene cómo comprobar ese peso en ese momento, pues porque los policías no cargan una balanza o una gramera dentro de su material de trabajo. Pero subjetivamente ellos ya tienen un cálculo de cuál cantidad es proporcional al peso. Entonces, subjetivamente le pueden entregar la droga a la persona y dejarlo continuar su camino porque no la está consumiendo ni la está traficando. ¿Qué sucede? Que también ese policía en esa requisa encuentra la misma droga, pero encuentra que la persona en su poder lleva cierta cantidad de dinero en billetes de baja denominación, igual, idénticos, y esas 10 gramos de uso personal los lleva divididos en bolsas individuales de 1 gramo cada una. Allí, tomando en cuenta un factor subjetivo, se da a entender que esa persona es un distribuidor. Es difícil de comprobar porque para comprobar la distribución de drogas tiene que ser capturado en flagrancia en el momento en que se le esté vendiendo o proporcionando a un tercero. Pero el policía sí puede tener en cuenta ese factor subjetivo. Son varias bolsitas, porque si la persona es consumidora nos lleva toda su droga en una sola bolsa, si es de uso personal, y no en varias bolsitas, porque lleva tanto dinero que puede ser un indicio de que esta persona es vendedora y son dineros de baja denominación con los que le han pagado esas ventas. Entonces, son factores subjetivos que el policía al final de cuentas debe tener y tiene para valorar esa situación de si la persona es consumidora o si es un vendedor de estupefacientes. Se basa tanto en la cantidad de droga que lleve, como en la forma en que la lleva distribuida, como en el dinero que lleva. Ahora bien, se tienen en cuenta también antecedentes judiciales de la persona. Desafortunadamente, no debería ser así porque la ley tampoco también tiene prohibido que a usted se le fiche por un antecedente de una condena a la cual usted ya pagó a la sociedad. Pero pues se tiene en cuenta como un indicio grave en razón en que si usted 10 años atrás fue capturado por tráfico de drogas y ahora nuevamente le encuentran droga, pues es un indicio grave de que puede continuar con la labor delictiva. Lo otro que viene es el trámite policial. La policía, como ya les decía, al tener en cuenta ese factor subjetivo, no todos los policías siguen el procedimiento de manera correcta. ¿Qué hacen los policías? No todos, obviamente, pero pues la gran mayoría detienen a la persona, así el porte del estupefaciente, sea el que está encajado dentro de la dosis personal, lo presentan ante un fiscal, en este caso el fiscal de URI, y ese fiscal es el que al final decide si judicializa a la persona o no la judicializa. Ese fiscal es el que decide si la persona verdaderamente es un consumidor o si verdaderamente es un
un distribuidor de alucinógenos y lo judicializa por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Al fin de cuentas, el fiscal es quien decide. ¿Por qué ese fiscal decide? Porque, como lo decía ahora, el policía, el agente de policía no tiene una gramera. Cuando ya ese policía traslada a la persona detenida y lo presentan de un fiscal, ese fiscal sí va a manipular el peso de la droga y va a tener claro cuánto peso marca, si excedió el límite o no. Ahora viene lo segundo. Les hablaba yo y les mencionaba una dosis de aprovisionamiento que, aunque no existe una ley que apruebe la dosis de aprovisionamiento, ni se habla exactamente de un término, ciertas sentencias de la Corte Constitucional sí han avisorado un margen de aprovisionamiento para las personas farmacodependientes. La dosis personal de drogas es de marihuana de 10 gramos, pero una dosis de aprovisionamiento para una persona, perdón, de marihuana sería de 20 gramos, pero una dosis de aprovisionamiento para esa misma persona que es consumidora no serían 20 gramos, sino 100 gramos o menos. Eso sería una dosis de aprovisionamiento. De cocaína. La cocaína es 1 gramo que puede portar la persona. Pero para una dosis de aprovisionamiento, si es una persona farmacodependiente, ya serían 10 gramos. ¿Qué sucede en este punto? Que en este punto se tendría que comprobar la farmacodependencia de la persona capturada con la droga. ¿Cómo se comprueba eso? Se hace un examen de medicina legal, se hace una orden a medicina legal. Si la persona queda libre o no queda libre, se hace un examen particular de consumo de estupefacientes. Este examen lo tendrán que presentar ante el fiscal encargado, o ante el juez encargado, y ya ellos, como autoridad judicial, decidirán si retirar los cargos al demostrarse que la dosis que llevaba, aunque era mayor de la dosis personal, era una dosis de aprovisionamiento porque la persona es consumidora. Este punto, sigo insistiendo, es un factor muy subjetivo porque entra a analizar el fiscal, tanto el fiscal como el policía, si la persona realmente es un consumidor o si es un vendedor de drogas, que es el dilema que se ha presentado muchas veces, que un vendedor o expendedor de alucinógenos se hace pasar como consumidor. Pero sigue siendo el dilema que tendrá que ser favorable a la persona capturada, porque, como les explicaba también anteriormente, la única forma de que se comprueba la venta y tráfico de estupefacientes es que sea capturada la persona en flagrancia vendiendo o entregando el estupefaciente a un tercero, suministrándolo. En cuanto al turista, el turista capturado con esa droga, pues tendrá ya que moverse en ese ámbito del uso personal o el consumo personal y el aprovisionamiento. Pero al punto que nos interesa aquí, que aunque es el más corto, pero es el más fácil de tratar, porque la ley exactamente así lo manifiesta y lo estipula, era el que les explicaba yo en el artículo 378, que es el que tienen que tener ustedes muy en cuenta en cuanto a la ayuda que le quieran brindar a los turistas. ¿Por qué? Primero porque, pues, a pesar de que la droga, insisto, está autorizado el uso personal, el tráfico de estupefacientes sigue siendo condenable. Entonces, por razones de ética, el guía turístico no debería acceder a esa pretensión. Segundo, por razones legales, el guía turístico no debe acceder a esa pretensión porque está enmarcado dentro del artículo 378 del Código Penal en cuanto a los delitos contra la salud pública, y el artículo 378 es muy claro en decir que el que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas incurrirá en prisión de 3 a 8 años de prisión. Allí también hay unos numerales en cuanto al Código Penal. Por ejemplo, el artículo 383 del Código Penal, que habla de que el que en un lugar público o abierto al público porte sustancias semejantes a escopolamina, en este caso la metacualona, es una sustancia que se asimila a la escopolamina,
incurrirá en prisión de 1 a 2 años. La metacualona está autorizada como dosis personal también para su uso y no exceder de 2 gramos. Pero ¿qué sucede? Insisto, en sitios privados. En un sitio público ya es condenable. Tenemos también un artículo que es el artículo 377, que también es muy importante en cuanto a los guías turísticos. ¿Por qué? Porque nos habla de la destinación ilícita de muebles o inmuebles en cuanto al tráfico de sustancias estupefacientes. ¿Qué Doctor, sucede? perdón. Cuéntame, mujer. Acá están haciendo una pregunta. Sí, dime. Que de acuerdo con el artículo 376 y el artículo 378, se aplica a quien estimule el sentido de iniciar o ofrecer por general a través de medios como puede ser redes sociales, por tomarlo como un ejemplo. O sea, se puede... Pero... Sí, claro. El artículo 378 nos habla específicamente de el que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos, en cualquier forma, sea en forma privada, sea en forma pública. El artículo, ¿me escuchas? Sí, sí le escucho. Bueno, el artículo 378 nos habla de que el que en cualquier forma, en cualquier forma, abarca cualquier forma de apología que se haga al uso de drogas, sea redes sociales, telefónica, vía pública, cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia. Entonces, claro que se enmarca las redes sociales también. Ok, doctor. El artículo les estaba hablando de la destinación ilícita de muebles e inmuebles. Muy importante tener en cuenta esto porque al ser guía turístico, imagino que el turista estará en su tiempo de vacaciones, de ocio, hospedado en un hotel. Si este estímulo del que hablábamos anteriormente se comprueba que fue realizado en las instalaciones de ese hotel, de ese mueble o de ese inmueble, este también estaría cometiendo un delito, porque el artículo 377 nos habla de, se lo leeré, el que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene, transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, o autorice o tolere en ellos tal destinación. Incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en cuanto al guía turístico, tener muy en cuenta también eso, que aunque la persona esté haciendo uso personal de su dosis personal de droga de manera privada, no pueden destinar esos muebles e inmuebles de uso turístico ni para su consumo, ni para su venta, ni para su distribución, ni para su estímulo, ni que es que el turista me pidió el favor, entonces yo le entregué dentro de esos inmuebles la droga. No, va a estar cometiendo también un ilícito y va a estar, obviamente, el dueño del establecimiento incurriendo en un posible delito que le dará una pena de 6 a 12 años de prisión por tolerar y destinar ese inmueble para esos actos. En cuanto al tráfico de estupefacientes, no, creo que lo más importante a tener en cuenta es lo que les digo, para ustedes el artículo 378 del Código Penal, que aunque la ley autoriza el uso de dosis personal en cantidad mínima y el uso de aprovisionamiento en una dosis superior, no autoriza que, que esta dosis o este aprovisionamiento sea conseguido por terceros, porque pues en ese caso ya se estaría dando un tráfico ilegal de estupefacientes. Ya si tienen alguna pregunta, con gusto se las contestaré. Doctor, acá pregunta.
Se puede incluir también el artículo 79 y 80 del Código Penal. Artículos 79 y 80 del Código Penal. Sí. Perdón, ¿en qué sentidos esos del Código Penal 79 y 80, suspensión de efectos de la medida de seguridad y cómputo de la internación preventiva? No sé, Karen, por favor, me dices la pregunta completa. Karen Cerón. Sí, sí, Profesora, buenos dame días. un segundo y ya rectifico. Profesora, buenos días. Buenos días, Gustavo. Sí, doctor, buenos días. Soy Gustavo Buenos días. Ballesta, soy uno de los aprendices acá. Soy sargento de la policía, 16 años en la institución. Muy buena la explicación dada. Citó cosas que la verdad sí se reconoce que están mal hechas por los compañeros y sí, toda la subjetividad que hay con respecto a la posesión de estupefacientes es un tema de los más delicados en la parte procedimental Sí, sí. de, sí, del diario vivir de nosotros. Usted dio unas palabras claves, a veces hasta la misma policía la que está penalizando esto, eh, no de nosotros, de los suboficiales, los hombres a pie, sino que son directivas que vienen de lo más alto. Exactamente. Sí, y la verdad, de manera, usted hizo la aclaración de manera muy respetuosa, sin saber que de pronto entre su pupilo hay un miembro de la institución, de los que Sí, lo sí, profe, escuchan. sí. Doctor, ya que usted tiene la batuta para que además de la parte penal, le comente a los compañeros la parte no penal, sino que a veces el porte de estupefacientes no siempre abarca penalidad, sino la parte contravencional, lo que cita el Código de Policía, lo que es el consumo, lo que todos conocemos, que es consumir en vías públicas, y también cuando usted se le haya, hablando vulgarmente, la bicha o el moño de marihuana encima, las implicaciones contravencionales que tiene. Entonces, para que le diga a los compañeros, doctor, si tiene el Código Nacional de Policía, en el artículo 33 y el artículo 34 cita esas dos contravenciones que se podían presentar al momento de hallarle estupefaciente a un turista o a una persona. No sé si lo tiene a la mano o si desearía que yo le dé una orientación. Pues si gusta nos da una orientación ya que tú estás empapado del tema. Es bueno la Sí, participación de claro. miembros activos de la policía, claro que sí, porque ustedes son los que de primera mano tienen que correr siempre con esa intrincada labor que les mencionaba yo ahora de saber si la persona es consumidora o es simplemente un traficante haciéndose pasar por consumidor. Bueno, esa parte yo creo que usted la desmenuzó muy bien, la parte penal. Cuanto a la parte contravencional, en la ley 1801, lo que todos conocemos como el Código Nacional de Policía, en su artículo 33, el artículo 33, ya lo tengo en la mano, en numeral 2, literal C, el artículo 33 dice, comportamientos que afectan la actividad y relaciones respetuosas de las personas. Es el artículo 33. Numeral 2, en espacio público, resalta. Y en su literal se dice, consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo. Resumidas cuentas, el consumo de estupefacientes en vía pública. Eso Eso da como medida correctiva una multa, así, resumiendo, promediando un valor de un salario mínimo. Y en el artículo 34, en el numeral 4 sí, habla de la tenencia como tal. Para aclarar a los compañeros, la mera tenencia del paciente no penaliza el hecho, sino que, como te digo, hay unas
unos gramajes, unas situaciones como la que usted habló de los billetes, es muy importante esa cuestión. Hay veces que la persona no sobrepasa, que dice la sentencia en cuanto a la aprovisionamiento, está por debajo, pero la situación de los billetes y esas situaciones diferiría pues el funcionario de que hay una comercialización de la misma. Hablemos de 1 o 2 dosis, lo que de pronto diría uno, el consumo personal también agregaría una multa general que existiría en salario mínimo legal vigente. Esas dos situaciones, doctor, el consumo y el porte del mismo. Cuando de pronto un parque, todos sabemos, y para nadie es un secreto, en la parte de los turistas que Gustavo, ellos, perdón, bueno, la gente del exterior por lo menos. Gustavo, Sí, señor, sí, doctora. perdón, es que tienes Sí, doctora. interferencia y casi no te podemos escuchar la explicación y es una explicación muy interesante. No sé, de pronto es el micrófono, tienes mucha interferencia y los compañeros están diciendo que casi no te escucharon. Aún no me escuchan. Ya está bien. Aplicaría por la situación de que todos sabemos lo que hemos interactuado con los turistas, por lo menos la gente esa que viene de Europa, de Estados Unidos, ellos tienden a tener mucho libertinaje, que ellos prenden, hablando vulgarmente, su tabaco de marihuana en la calle, como si nada hubiese pasado. Ahí es donde uno entra y le da aplicabilidad al Código Nacional de Policía. Muchos de ellos pensaban que esto aquí era normal, el consumo del mismo, y se le aplica el código, el comparendo. Muchos se preguntarán, pero un gringo de esos que va a pagar un comparendo, eso, si bien no lo paga, eso se remite a migración, y en la cuestión del pasaporte, ahí lo afectaría en caso de renovación o entrada. Sería una parte discrecional que tendría migración al que un extranjero tenga infracciones al Código Nacional de Policía. Demostraría que no es un ciudadano ejemplar a portarse acá dentro del país. Eso lo implicaría hacerle un comparendo a un extranjero para que los de pronto no tengan conocimiento. Aló. Perfecto. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Sí, bien, o sea, en general, pues pienso yo que se podría como, bueno, así como plantear que aparte del código penal, del código de policía, y también aplicaría la constitución política, o sea, en sí habría artículos y leyes infringidas de diferentes ámbitos, lo cual les llevarían a que esto sería ilegal. A eso es lo que me refiero, o sea, ¿abarca todos estos artículos o solo pueda que abarca el código de policía y el código institucional? No, obviamente también se tiene en cuenta la Constitución Política de Colombia porque es que ya la Constitución es la ley de las leyes, ¿sí? Entonces, dentro de esos artículos está el artículo 49 de la Constitución Política, Karen. ¿Sabías que el internet de fibra óptica que consume... Por favor, quien tiene el micrófono encendido lo apaga. Ingresa a mi transformación digital. Ahora, estábamos hablando del Código Nacional de Policía y Convivencia, la ley 1801 del 2016, y en el artículo 140, numeral 14, también dice: consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso dosis personal, en áreas o zonas de espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, sean definidas por el alcalde de municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. También aplicaríamos entonces ese artículo 140 del
Código Nacional de Policía, numeral 14. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Recuerden que acá todos estamos aprendiendo, ¿no? Profe, yo tengo la manito levantada hace rato. Dale, Pedro. Sí, buenos días a doctor Carlos, buenos días, profe. La inquietud que tengo yo es si un guía de turismo, aparte de las leyes que se le aplican constitucionalmente, hay algunas otras normas o leyes por parte de las entidades de turismo que se le puedan aplicar, como por ejemplo sanción en el RNT, la tarjeta profesional que le pueda ser invalidada o le pueda ser retirada. ¿En qué casos se podrían aplicar estas normas a los guías de turismo? Bueno, recuerden que tenemos los guías de turista, los guías turísticos tienen entonces, ya les voy a compartir pantalla. Para los guías de turismo tenemos entonces, algunos me hablaban dentro del estudio del caso de la resolución 221 del 8 de abril de 1999, ¿cierto? Resulta que esa resolución ya fue derogada por la resolución 135 del 2016 y tenemos que tener en cuenta también aquellas funciones del guía de turismo, ¿sí? Dentro de estas funciones del guía de turismo está la orientación, la instrucción, la conducción y la asistencia. Dentro de estas funciones que son la asistencia, estamos hablando de que la que más, la función de asistencia es una función que se refiere al servicio y la colaboración y la ayuda oportuna, eficiente y suficiente del guía de turismo que presenta el turista o pasajero en diversas situaciones. O sea, esa sería la función que estaríamos realizando allí, ¿no? La asistencia, aunque la realizan todas las funciones los guías de turismo. ¿Qué pasa? En esa misma resolución, en el artículo 3, el guía de turista tiene unos deberes, ¿sí? Y yo enmarqué pues los deberes que se dan con respecto al caso, que es respetar la identidad y la diversidad cultural de las comunidades ubicadas en zonas donde presten sus servicios profesionales o con los cuales tengan un intercambio. Otro es ejecutar acciones que vayan en detrimento de otros prestadores de servicios turísticos. Y la otra es infringir las normas legales que regulan la actividad turística en general, ¿sí? Es importante que dentro de estas acciones que realiza el guía turístico, pues no se vaya a ver enmarcado de pronto para la persona o el establecimiento donde está prestando este servicio, que no se vaya a ver, pues, ¿cómo les diría yo? Como un detrimento puede ser en su economía, porque pues ya va a estar entonces como en cuestiones sociales, van a estar diciendo pues que el guía se presta pues para esas malas actuaciones. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, esto nos habla de unas infracciones y es que sin perjuicio de lo establecido en las otras disposiciones, se considera que toda infracción o conducta realizada por el guía de turismo se infrinja con esta norma y por consiguiente se hará acreedora a las sanciones administrativas que contemplan el artículo 8 del presente código. ¿Cuáles son estas infracciones? Pues las mismas que da la ley 300 del 96 en el artículo 71, ¿sí? Que es la amonestación, que inclusive hasta se le puede cancelar la licencia. Gracias, profe. Otra cosita para Gustavo, para el compañero Gustavo. En el caso, Gustavo, a veces el policía le dice, bueno, lo que pasa es que el artículo número tal del código de policía, ¿cómo sabe uno eso? O sea, esos códigos de policía lo saben los policías.
Ese código de policía, ¿dónde lo encuentro yo? ¿Dónde puedo yo mirar los códigos de policía? ¿A dónde me puedo yo dirigir para averiguar esos códigos? Porque el policía le dice a uno, no, porque es que el artículo del código de policía tal, pero uno no sabe. Y el policía le puede estar diciendo mentira a uno porque uno los desconoce. Esa preguntita es como para Gustavo. O profe, si usted sabe. Sí, Pedro. Pedro, ¿cierto? Sí, sí. Pero lo del código de policía, lo que te quiero decir es que tú no es sino que busques de pronto en Google, recuerde que tenemos un ayudador, un buscador, si de pronto tienes, o si te quieres empapar más del caso, en Google código de la policía o pues la ley, ¿cierto? Entonces estamos mirando que es la ley, anótala Pedro por si quieres, ley 1801 del 2016. Ese es el código de policía. Recalcar a lo que su merced decía con respecto a las sanciones que tienen los guías turísticos, la primera procedencia es realizarle un llamado escrito Sí, a la persona a la cual infrinja la ley. Después de ese llamado escrito, se realiza el seguimiento a la persona y como su merced decía, se realiza, si está infringiendo la ley, se realiza se le quita como su permiso de guía turístico por 3 meses, después por 6 meses, si sigue infringiendo la ley, claro está, y se llegaría a revocarle su derecho como guía turístico. exactamente. Hasta donde tengo entendido, y fue lo que nos explicaron en clases de guianza turística. Sí, 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 es así. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, profe. Profe, la compañera Janet está preguntando que qué pasa si el turista consume drogas sin el consentimiento del dueño del establecimiento, a pesar de que este esté dentro de las normas del establecimiento. Doctor Carlos Andrés. Creo que él al principio nos hizo nos dio una breve explicación sobre eso. Y él decía que no importa si lo estaba haciendo o no con el consentimiento de él, pero estaba utilizando el bien inmueble. Exactamente, es lo que hablaba él con los inmuebles y no importa si el establecimiento es consciente de que la persona está realizando el hecho, es simplemente que están infringiendo a la ley y por eso deben tener ellos una amonestación, sean personas nacionales o sean personas internacionales. Como decía el señor Gustavo, no importa quién sea, solamente está infringiendo las leyes del Estado colombiano. Y debemos recordar entonces que tenemos nuestro Código Ético Mundial, ¿no? Del turismo. Profesora. Sí. Y entonces también tenemos que tener en cuenta el artículo primero de este código de ética mundial. Ya les digo de qué habla. En el artículo primero dice la contribución del turismo al entendimiento y el respeto mutuo entre los hombres y las sociedades. ¿Sí? En el inciso 2 dice las actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y tradiciones de las regiones, paisajes, receptores y con respecto a las leyes y sus costumbres, que es lo más importante. También de este código de ética tenemos en cuenta el artículo 3, que es el factor de desarrollo sostenible, donde todos los agentes de desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. Entonces acá tenemos lo del medio ambiente, ¿sí? También tenemos dentro de el régimen legal, el medio ambiente, la ley
99-1993, donde su artículo primero nos habla de los principios generales ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales, las políticas de población, y tendrán en cuenta también el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Y ya pues habíamos hablado del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016. Yo tenía enmarcado el artículo 140, como ya se los compartí. Ok, muchas gracias, profe. Profesora, hola, ¿me ¿Sí? escuchan? Soy Sandra González. Yo quería hacer un aporte. Yo soy hotelera. Sí, Sandra. Sandra, perdón, Sandra. Cada en un destino que no tiene control. Entonces es donde... Aló. Sandra, qué pena, es que ahorita se te estaba escuchando como entrecortado, entonces Aló. te iba a decir eso. Sandra, te escuchamos. Realiza tu aporte. Bueno, para todos, yo tengo un hotel. Hace 5 años estoy en un destino que aún no es destino, que se llama destino, pero que no se ha conformado legalmente como debe ser. Desafortunadamente todo lo que dicen es muy bonito, los artículos, los decretos, las leyes, todo es muy bonito. Yo lo vivo en el día a día. Nosotros estamos vendiendo un país para consumir droga. Y con el perdón del señor Ballestas, pues que a nadie le gusta que hablen de su institución o de su gremio. Yo vivo en medio de la droga, de los turistas mochileros, vivo del sargento Ballestas con mucho respeto. Yo vivo en medio de mochileros. Aquí se crearon los hostels manejados por extranjeros, donde todo es válido. Porque si alguien tiene la frase de todo se vale, son ellos. Donde no solamente es el consumo de drogas y la policía se hace la vista gorda. Mi afán de estudiar y de meterme a este tipo de cursos era precisamente para conocer que sí existe una normativa, porque hasta el día que iniciamos yo creí que esto no existía, que esto era algo pasajero. No, en Colombia no hay unos lineamientos claros para el turismo. No sé cuántos de aquí se dedican realmente a la actividad turística, pero no existen lineamientos que se apliquen en sitios como este. Yo estoy en Sucre, en un sitio que se llama Rincón del Mar. Algunos le dicen Rincón del Mal, donde la droga, el alcohol, la prostitución son el pan nuestro de cada día. Donde está pasando exactamente lo mismo que en Palomino, que estamos dejando que los extranjeros monten los establecimientos sin ningún tipo de documentos. Entonces yo no puedo decir que voy a darle a Migración Colombia el dato, porque ni siquiera pasan por Migración Colombia. Vienen directo y se quedan 3 meses, 2 meses. Entonces, con relación a esto, para mí el caso me parece muy interesante, y me parecería más interesante que no fuera enfocado a un guía, sino realmente a un establecimiento, donde desde los empleados hasta el administrador, el propietario y todos los que hacen parte de esa cadena son partícipes de los consumos, de los suministros, de todo lo que considera. Ustedes se dediquen a la actividad turística tengan para poder reclamarle a la autoridad, porque normalmente, ¿aló? ¿Ahí me escuchan? Sandra, qué pena, se me cayó el internet y entonces no sé si le alcanzaron a escuchar, no le escuché esa última parte. Bueno, yo lo resumo así. Yo soy hotelera, estoy aprendiendo cosas con este curso. A los que se van a dedicar al turismo, los que están en él, es muy importante que
sea casi que una política general en Colombia de que conozcamos nuestras leyes, nuestra constitución, para poder decirle a la Policía Nacional que cumpla con su trabajo, a los jueces que cumplan con su trabajo. Aunque es muy cierto lo que dice Sandra, en muchas ocasiones también incurrimos nosotros, los hoteleros, por no saber cuáles normas, leyes y directrices nos, ¿qué? Nos conllevan a. Entonces sí es bueno que pues ya todos en este grupo y lo que dice Sandra, los que tomamos la medida de ser hoteleros, de ser de esto, pues tengamos nuestras normas claras y seamos conscientes en que tenemos una ética y moral la cual seguir. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? Muy bien los aportes que están realizando en el día de Es hoy. exactamente eso. Gracias. ¿Me escucha, profe? Profe, perdón. Ay, ya. Sí, te escucho. Las preguntas me las pueden hacer por el chat mientras que los compañeros van dando sus aportes, por favor. Yo solo les quiero comentar un caso. Yo hago guianza en Bogotá y estaba en el centro de Bogotá, siendo centro histórico. Estaba con un grupo de puertorriqueños y ellos siempre me preguntaban que en dónde podía comprar la droga. Entonces yo les decía, no sé, igual no es que en Colombia no es que se esté vendiendo en calle tras calle, o sea, en esquina tras esquina. De hecho, pasó ahí una anécdota hasta curiosa y chistosa porque pasó una señora vendiendo unos perico, tinto, y entonces ellos pensaban que ese perico al que ella se refería era droga. Entonces, pues como para hacerles pasar la anécdota, les dije, ¿quieren perico? Sí, sí queremos. Ah, bueno, entonces compré 2 pericos y se dieron cuenta que el perico no era lo que ellos se referían. Y también les di la explicación que en Colombia los pericos atribuyen a un pajarito, a un alimento, bueno, en fin. Pero dicho esto, pues igual ellos seguían insistiendo que en dónde podían comprar algo de droga, que querían probar la droga colombiana. Realmente yo ni conozco y no sé en dónde realmente uno de ellos consiguió algo. Estábamos en el centro, igual ustedes saben que en el centro pues se podrá conseguir muy cerca de las universidades. Cuando estábamos en el Chorro y yo les di un espacio para que ellos tomaran fotos y resulta que vi un chico que empezó a consumir. Yo me le acerqué y le dije, disculpa, y no conocía la norma y realmente no sabía nada del Código Nacional de Policía respecto al tema de consumo. Entonces yo le dije, disculpa, pero realmente no está permitido consumir. Por favor, te agradezco que no lo hagas. Eso implicaría una consecuencia para mí y realmente no quiero tener ese problema. Te agradezco, por favor. No sé, puedes mirar en otros espacios, pero en este momento y menos conmigo. No quiso atender, de hecho se alteró, ahí se acercaron unos policías y yo les dije como, miren, él está haciendo esto y pues tengo entendido que no está permitido. Entonces, con todo el respeto a las personas que están acá y que hacen parte de la institución de la policía, pues el policía dijo, pues es que es turista, dejémoslo, no pasa nada. Entonces yo quedé como invalidada en medio de mi opinión y quedé como, o sea, de nada sirvió lo que ya les comenté, la anécdota que haya pasado, pero quedé completamente invalidada. Y de hecho, cuando ya fueron a la agencia y llenaron el documento de la atención que tuvieron conmigo, pues se quejaron, pero no escribieron el por qué. O sea, se quejaron de que yo había sido una mala guía, pero no escribieron el por qué había sido mala. Entonces queda uno pues como de cierta manera invalidado frente a la policía. Y segundo, pues ante la agencia pues yo le comenté mis razones, ellos lo entendieron y no hubo como consecuencia frente a mí, pero pues igual ustedes saben que lo que sea, en el turismo todo se sabe, entonces si en algún momento a ti te catalogan de algo mal, pues ya todo el mundo y todas las agencias lo saben. Así por más tengas tus razones y tengas el motivo y que haya sido un motivo valedero. Entonces, son anécdotas que les quería comentar que me pasaron y que nos pueden pasar muchas veces con muchos extranjeros. Gracias.
Yo me llamo Angélica Cero y vivo aquí en Estados Unidos y tengo algunos apartamentos en la costa colombiana, la cual arriendo directamente por Booking. Y a veces me da tristeza la imagen de nuestro país, Colombia, que es la droga. La gente piensa que la droga está en todos lados y yo que no tengo contacto con droga, pues yo trato de defender mi país y decir todo lo mejor de mi país y no con respecto a la droga. La verdad, las leyes colombianas no se cumplen. Hay mucha injusticia y es como el que habla más duro es el que gana, o que le pasa el billete a cualquier persona, puede comprar lo que sea. Pero Colombia tiene cosas muy lindas y qué lástima que el turismo esté marcado en cosas no agradables, a la cual no nos hace orgullosos a los que vivimos en el exterior. De todas maneras, yo pienso que los que alquilamos apartamentos o los que estamos metidos en el turismo, debíamos explicarle al turista qué se puede hacer en nuestro país, que haya un folleto, por lo menos yo que alquilo apartamentos, decirles, aquí en este país, estas son las normas, qué se puede permitir, qué no se puede permitir, y explicarles a ellos desde el principio, para no tener un impasse, y si ellos lo hacen es por su propia cuenta y no porque no conozcan la ley colombiana. Porque cuando uno va a otro país, le exigen las cosas de otro país, y porque van a Colombia y ni quieren hacer lo que quieran. Entonces, nuestro país merece respeto y nosotros, cada uno representa nuestro país donde quiera que vayamos y donde estemos. Entonces, si ellos lo hacen por debajo de cuerda, pues no hay nada que hacer, pero realmente nosotros debíamos ser un poco firmes en cuanto a las leyes y en cuanto podamos tener buena imagen de nuestro país dentro de Colombia y fuera de Colombia. Muchas gracias por la participación, Angélica. Es verdad, Colombia siempre es utilizado como el narcoturismo, ¿no? Da mucho pesar de que nuestro país sea catalogado de esta manera dentro del turismo a nivel mundial. Pero los guías turísticos tienen esa función y ellos son los que deben de decir cuáles son las leyes, así como lo hizo la compañera que nos dio su experiencia, nos dio la experiencia de que llamó la atención y de repente pues no tuvo la validez o la seguridad de ese policía que simplemente los dejó consumir. Pero si ella los hubiera dejado consumir, ¿cuál sería entonces la anotación que de pronto ellos hubieran dado a la calificación de ese servicio de ella? ¿Me hubieran colocado? No creo. ¿Hubieran dicho que prestó mal servicio? No creo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que todas esas conductas que podamos nosotros como colombianos, de que nuestros valores, nuestras habilidades personales, sociales, laborales, sean tenidas en cuenta en cada una de las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Y de que de una manera u otra le contribuyamos a nuestro país, a que lo visiten y a que sea no un sitio de narcoturismo, sino un sitio donde se puede venir a divertir y a estar en familia y a pasarla bien. Sería lo más oportuno y lo más recomendable para que nuestro Colombia tenga entonces una mayor afluencia de turistas. ¿Alguien más quiere dar alguna posición referente al estudio del caso? De pronto en lo social que se puede dar con respecto a este caso, no sé. Profe, bueno, lo que hacía relación la compañera de Bogotá se llama encuesta de satisfacción. Que ella de pronto, cada vez que uno realiza una guianza, al final de todo hay que llenar, se le entrega al turista un documento de satisfacción. Correcto. Pues yo lo que pienso es que el guía de turismo, yo soy aprendiz de guianza,
Ya terminé la parte lectiva, estoy ahora en pos de hacer la parte productiva, que no se ha podido por razones obvias. Nosotros dentro del curso de guianza, una de las cosas que nos enseñan es que al principio de una guianza, el guía debe pautar el recorrido, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, a qué terreno nos vamos a enfrentar, a qué personajes nos vamos a enfrentar, todo lo que vamos a tener a nuestro alrededor, y se hacen las precauciones, ¿verdad? Dentro de esas precauciones que se hacen, se le dice al turista lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces, cuando ahí nosotros debemos intervenir y decirle, esto es correcto, esto no es correcto. Es una cuestión de ética, además, que nosotros, además de que la ley nos está protegiendo, la policía, los códigos de policía nos están protegiendo, es una cuestión de ética. Nosotros no debemos permitir en ningún momento, ni lo debemos permitir, ni nos debemos dejar llevar de pronto por el dinero, de que pronto nos están ofreciendo una cantidad buena de dinero y nosotros nos vamos a dejar llevar por eso, nos vamos a dejar sobornar. Entonces, es cuestión de principios, es cuestión de principios que el guía de turismo debe siempre cuidarse de todo esto. No porque estemos en Colombia, porque estemos en Estados Unidos, porque estemos en España, porque de pronto hoy somos guías aquí, mañana estamos en otro país, de pronto nos interese ser guías en otro país. Entonces siempre debemos tener ese código, esa ética y esos valores. Bueno, era lo que quería aportar, profe. Profe, muchas gracias por su aporte, Pedro. A lo que hablaba la compañera que es guía turística, pues yo he tenido la oportunidad de viajar a lo que es Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, entre otros países. He visto o me he topado con situaciones de que lo primero que le preguntan a uno es si uno lleva marihuana, cocaína, cualquier tipo de estupefaciente. Obviamente, para uno de colombiano es molesto por todo lo que acabamos de decir. Nosotros tenemos unas riquezas muy grandes y entre ellas no incluye el tráfico de estupefacientes. Al momento de explicarle a las personas de dichos países que no somos droga, ellos se molestan y ellos empiezan a decir, pero es que todo su material televisivo, todo lo que muestra en la historia es únicamente estupefacientes. Entonces también hay que ver nosotros qué estamos vendiendo en nuestra parte televisiva y en nuestra parte de esparcimiento. Si nosotros vendemos Sin Tetas No Hay Paraíso, el Cartel de los Sapos y entre otras cosas, es lo que más se ve en Estados Unidos. Y es muy triste porque ahí toda nuestra parte turística pues se resume a lo que estamos hablando, al narcoturismo. Muy buen aporte, Laura. Profe, como dice mi compañera Laura, cierto, ya que siempre nos han criticado a los colombianos porque dicen que como Pablo Escobar fue colombiano y era uno de los mayores narcotraficantes de Colombia, todos somos consumidores de drogas o vendedores de drogas, ya que hacemos parte de Colombia. Siempre nos han catalogado como esos drogadictos. De hecho, yo quería comentarles en la agencia en la que yo trabajo con varias agencias y pues es una parte cultural bonita en donde se han hecho cambios en la Comuna 3 en Medellín y es muy bonito el progreso que ellos han tenido y un trabajo comunitario que han hecho. Pero Medellín tiene muchas cosas más que ofrecer y cuando uno va y por ejemplo yo atiendo a muchos portugueses y de Brasil y resulta que ellos siempre lo primero que les ofrecen de Medellín es la Comuna 13. Entonces uno dice, ¿por qué no un Guatapé? ¿Por qué, yo qué sé, el museo o el jardín botánico? Pero siempre es la Comuna 13. No quiero desmeritar el lugar porque ha tenido una muy buena civilización en muchos aspectos, pero desafortunadamente cuando uno ofrece eso, pues la gente que es lo que viene pensando primero, ay, pues voy allá porque allá me van a vender droga, porque allá fue donde Pablo Escobar, porque. Entonces es muy triste un poquito eso. De hecho, no le hago mala propaganda a ese sector,
pero siempre que llegan esos turistas, pues llegan a Bogotá y después se dirigen a Medellín o a Cartagena y después a Medellín. Y lo que siempre les digo es como hablen con la agencia y les sugiero como una serie de lugares que podrían ser muy bonitos para que ellos puedan visitar, aparte de ese, o si no quieren visitar ese. De hecho, muchos llegan y dicen, no, es que la agencia me puso y me metió de una comuna 13 y a mí eso no me gustaría. Entonces también eso debe ser un trabajo un poquito como de las agencias, que aunque pareciera muy llamativo por lo que menciona la compañera Laura, si no estoy mal, de las novelas, para muchas personas eso internacional es muy llamativo, pero a la larga para nosotros no abarca mucho porque muchos vienen pensando como en tema de droga. Entonces también es como un trabajo que tiene que ser mancomunado entre agencias, guías, operadores turísticos y demás. Hasta en las mismas redes sociales es eso, o sea, es tratar de cambiar cómo nos ven, porque es que, en serio, si uno se pone a ver todos los programas televisivos, recurrimos y seguimos en lo mismo de narcotráfico, de prostitutas, de mil y un cosas que están mal éticamente y moralmente. Entonces, las personas de otros países, ya sean latinoamericanos, europeos, entre otros, los canadienses, ¿cómo nos ven? Como un país donde existe el relajo completo y llegan acá y se encuentran con otra realidad y es cuando se molestan, como decía la compañera. No encuentran lo que quieren y ya quieren incurrir en que uno es la persona que está prestando mal el servicio. Bueno, entonces, pues no siendo más, creo que damos hoy por terminada nuestra cuarta sesión en línea. Creo que dimos entonces cuáles son las normas que se deben aplicar en el estudio de caso. Pues analizamos bien. Es importante y recuerden que hasta el día 21, 8 de la mañana, la plataforma está abierta para las personas que todavía deben algunas actividades. Por favor, entonces, colocarse en al día que todavía tienen tiempo. Hoy les estaré enviando, hoy les estaré enviando en el transcurso de la tarde algunos los listados de las calificaciones, verificar las calificaciones, los que tienen D, por favor, mirar por qué tienen D, si deben de realizar de nuevo el estudio de caso, un estudio de caso creo que devolví, y a otra persona que le devolví la estructura, ¿sí? Del turismo. Entonces, para que por favor tengan en cuenta eso. Las wikis no están activadas, solamente son las actividades que se van a realizar en los que tiene el cronograma. Profe, yo sigo con el mismo problema de no poder subir las actividades. ¿Quién, Laura? Sí. Laura, ¿por qué no estás haciendo los pasos? Pues yo me meto ahí, voy a evidencias, abro como cada ítem, sí, pero no me sale subir ni nada por el estilo. Entonces lo que yo te decía, yo me metí a muestra de evidencias y en otras evidencias ahí subí todos. Pero mira yo miré las otras evidencias, Laura, y no hay nada. Perdón, Laura, ¿yo puedo decir algo? Mira, te metes es por los contenidos del curso. Por los contenidos del curso, te metes por los contenidos y luego ahí está el proyecto y buscas, digamos, la semana 4 y en la semana, pues en cada una de las semanas y donde está, digamos, el ejercicio o el trabajo que haya que presentar. Por ahí tú lo abres y yo nunca he tenido inconvenientes porque lo hago por ahí, por esas carpetas. Ok, es que yo me metiera a evidencias y habría ahí es solo para mirar, no para subir las evidencias. Sau, también puedes entrar en la actividad del curso y entrar a evidencias, la parte que dice evidencias. Eso es las actividades. De forma ascendente y ahí te salen todas las actividades y tú las puedes subir de ahí. Entras a la actividad que no has enviado y la puedes subir de ahí. Cuando la envíes te salen dos
dos pantallitas. Te sale una donde dice que lo de la actividad y la otra donde dice que ya subiste la actividad y que si la quieres volver a volver a hacer o cambiar. Ok, listo, chicas, muchísimas gracias. Sí, porque no he podido. Yo las Laura, o si quieres te quedas ahorita y me compartes pantalla y miramos a ver cómo lo solucionamos. ¿Listo, Laura? Listo, profe. Profe, yo quería decir una última cosa. Es que, bueno, yo soy nueva en el sector, pero una cosa que aprendí en el curso es que el sector puede participar, o sea, digamos, aquí está el problema de que, bueno, yo creo que en todos los sectores nos pasa que muchas veces no conocemos nuestras normas, nuestras leyes, todas las posibilidades que tenemos, los incentivos, la cantidad de cosas que hay para cada uno. Entonces, una de las cosas que aprendí en el curso es que es muy importante participar del Plan Nacional ¿perdón? Sí, del claro, Plan Nacional de Desarrollo y de pronto los planes sectoriales, ¿sí? Entonces, ser activos participando, porque lo que aquí dijeron es importante que lo socialicemos, pero ya a nivel también legal y nacional para que haya ese apoyo, ¿sí? O sea, en esos planes se debe incluir este tipo de cosas, sobre todo, por ejemplo, lo que dijo la compañera Sandra González, ¿sí? Eso es preocupante porque existen unas leyes y unas normas, pero hay lugares que no están, digamos, aún no están conformados legalmente como sitios turísticos. Entonces, para que eso se dé, hay unas, digamos, dentro de todos los documentos que hemos mirado, hay unas, digamos, pasos para legalizarlos. Y como sitio turístico, la gente se puede unir para llegar a ese fin. Entonces, así, ese tipo de cosas, digamos, tan tristes que suceden, pues no se ven. Digamos, yo también voy a participar en un municipio que aún no está en ese campo, pero justamente por eso me estoy enterando de todo esto y de pronto también un poquito lo que hacemos en este curso es aprender para poder compartir después en cada uno de los ámbitos en los que nos vayamos a desenvolver con los demás, los beneficios que tiene el conocer todas estas leyes o también, pues digamos, los planes de desarrollo, los planes sectoriales y cómo podemos participar activamente porque sí se puede para tener el apoyo, ¿sí? Porque si no lo hacemos en conjunto, entre todos, o sea, es muy difícil, o sea, cada uno por su lado es muy difícil lograrlo. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Marcela. Por eso yo en la charla 3 les decía que es muy importante que ustedes siempre que gana un candidato, siempre tengan en cuenta y vayan y escuchen y sean proponentes de esos planes de desarrollo y que el negocio o el establecimiento que ustedes vayan a montar vaya de acuerdo a ese plan de desarrollo para que entonces ustedes puedan participar activamente de todos esos incentivos y todas esas proyectos que tiene el gobierno a nivel nacional y local, ¿por qué no? Para que ustedes los puedan llevar a cabo. Es muy importante, Marcela. Pero perdón un segundo, también, por ejemplo, lo que dijo la compañera Laura sobre el tema de los medios de comunicación. Ahí tendríamos que mirar también cuáles son las normas para ellos, porque pues también no pueden hacer lo que, pues, como, perdón por la palabra, lo que se les dé la gana. Entonces, nosotros también podríamos participar activamente y me parece muy importante lo que tú dijiste, Laura, porque o lo que varios compañeros hablaron al respecto, porque esa es una imagen que le están dando al país que no es la nuestra. Entonces, ellos mismos, o sea, nosotros como país tenemos que ser activos en eso y decir, no estamos de acuerdo en que ustedes estén repartiendo esa clase de material por los medios de comunicación. O sea, ellos tienen sus novelas, sus productos que exportan, pues entonces también ahí se puede hablar para que haya normatividad y no exporten pornomiseria, que es lo que llamamos pornomiseria. ¿Sí? Sí, a lo que tú decías, actualmente no hay algo registrado, no hay una ley registrada donde diga que la parte audiovisual no pueda vender este tipo de producción, que sería muy bueno lo que tú estás diciendo, mirar a ver con qué se puede participar para que o sea,
como sector completo hablar de eso, porque si todos están hablando de lo mismo, entonces decir, esto nos está afectando y resulta que el turismo jalona el resto de la economía del país, entonces nosotros tenemos que ser más activos y decir, bueno, entonces que la parte de los medios de comunicación no estén repartiendo solo eso, porque eso no es lo que nosotros somos como país, ¿sí? Entonces ellos de pronto no han caído en cuenta por un lado y por el otro pues también hay algunos a los que les conviene este tipo de situaciones para manejar ese tipo de negocios tristemente. Entonces pues para participar más fuertemente como sector y decir no, eso no nos conviene y que les pongan a ellos esa normatividad también, ¿sí? Es muy cierto todo lo que han dicho todos ustedes. Quiero compartirles, no sé si creo que acá hay varios que son guías turísticos a nivel nacional, Fontour, no sé si se han enterado, están dando incentivos mensuales por la pandemia. No sé si alguno de ustedes ya ingresó a la plataforma de Fontour y miró si de pronto tenía algún incentivo. Deben de estar registrados registrados como guías turísticos. ¿Alguno de ustedes sabía esto? La verdad no, profe, no. Hay varios acá como guías turísticos, entonces pues a ingresar a esos aportes sería muy bueno en estos momentos de crisis. Sí, entonces para que ingresen, que allí con sus cédulas se pueden dar cuenta, creo que esos aportes los están dando mensual. ¿Sí? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Sí, Fontour, lo que dice Sandra González, en la página de Fontour está. Muchísimas gracias por sus aportes. Entre todos aprendimos mucho. Creo que fue un curso muy, muy bueno en cuanto a sus aportes y en las actividades que han enviado. Les deseo muchos éxitos y que cada uno de sus proyectos sea entonces una meta que puedan ustedes construir. Recuerde que para construir metas y para poder ustedes hacer sus planes deben de hacer un plan donde deben de decir cuándo va a ser su meta, cuánto es el tiempo en que la va a realizar, cuáles son las restricciones económicas que pueden tener para poder realizar esa meta y cuáles son aquellas habilidades o situaciones en las cuales usted puede entonces terminar con esta meta o objetivo. Es muy importante que tengan entonces ese plan para que ustedes puedan realizar las metas. ¿Listo? De todas maneras, muchísimas gracias por su participación. Esta videoconferencia está grabada, entonces se las voy a enviar. Recuerden nuevamente que las actividades solamente las recibo hasta el 21. Mañana, si Dios quiere, tenemos entonces la sesión de chat por si tienen alguna duda, alguna otra inquietud con respecto a las actividades o al material de estudio. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted, profe, por tomarse el tiempo y me encantan estas charlas y conocerlos a todos. Gracias, profe. Laura, recuerda que te quedas para mirar entonces lo de la plataforma, porfa. Sí, señora. Profe, ¿puedo decir algo ya para finalizar? Claro, Pedro. Bueno, para todos los compañeros y para usted, profesora, yo soy aprendiz de guianza turística en la ciudad de Cartagena. Nosotros hacemos charlas semanalmente relacionadas con el turismo. Entonces, no sé, yo les voy a pasar mi correo y pues les puedo a ustedes pasar esas invitaciones que me hacen a mí relacionadas con las charlas. Toda la semana tenemos charlas, a veces semana tenemos 2, 3 charlas. Videoconferencias muy importantes acerca de turismo. Si alguno está interesado, igual yo ahora voy a pasar aquí mi correo electrónico, me escriben a mi correo y yo les transfiero a ustedes la invitación que me hacen semanalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro.
Laura, por favor, me compartes entonces la pantalla. Listo, profe, regáleme 2 segundos, ya le comparto la pantalla, no me cuelgue. Dice que está inhabilitada, profe. Voy a mirar a ver si puedo ingresar yo. Ok, sí, dice acá que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Laura, por favor, mira allí. ¿Dónde